Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños en la serie sobre Primera de Juan. Hoy vamos a ver pecamos pero no practicamos. Estamos en el pasaje de Primera de Juan 3, del 3 al 10. Vamos a leerlo. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va contra la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Todos, el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Vamos a responder 3 preguntas que le vamos a hacer al texto. ¿Qué representa realmente el pecado para Dios? ¿Cuál es la relación que guarda el conocimiento de Dios con mi vida de pecado? ¿Y cuál sería la mejor forma de poder luchar en contra del pecado? La palabra clave que aparece acá 6 veces en 7 versículos es la palabra práctica del pecado. Juan establece un contraste entre la justicia de los hijos de Dios y la pecaminosidad de los hijos del diablo, como así lo llama él. Juan nos va a ayudar a comprender de qué manera Dios está tratando de destruir el pecado en nosotros, de debilitar el poder del pecado en nuestras vidas hasta que finalmente lo podamos hacer desaparecer. En el versículo 1 ya comienza usando la palabra clave. Y la palabra pecado en el griego aquí es amartia. Es una palabra que se usaba para el tiro al blanco, que significa errar al blanco. ¿Qué está diciendo Juan? Que pecado es todo lo que yo fallo en cumplir la ley de Dios. Humanamente nadie puede cumplir al pie de la letra toda la ley de Dios, excepto Jesús. Juan dice, el que practica el pecado, practica la infracción a la ley. El que practica el pecado está sin ley. Cuando pecamos vivimos como alguien sin ley. Dios dio su ley. Cuando peco estoy ignorando esa ley que yo realmente conozco. El problema es ignorar, rechazar, violar, transgredir una ley, y eso no es poca cosa para Dios. Lo que necesitamos entender es qué tan gravoso y odioso es para Dios el pecado. No tenemos una conciencia clara de qué significa para Él el pecado. Para que lo podamos entender, tenemos que entender cómo es Dios. Dios es indivisible. ¿Qué quiere decir? Que Él no se puede dividir y ser una cosa un momento y otra en otro momento. Él siempre será eso en todo momento, siempre será igual, no puede dividirse. Por ejemplo, siempre es amor, aun cuando hay momentos que se enoje y exprese su ira, y aun cuando hay momentos en los que aplica su justicia, pero Dios no deja de ser amor en ningún instante de su vida, porque es indivisible. Dios es santo siempre. Cuando pecas estás violando la ley de un Dios que es infinitamente santo. ¿Cuánto tiempo me tomaría pagar una deuda infinita cometida contra un Dios que es infinitamente santo si Cristo no lo hubiera pagado realmente por mí? La transgresión contra Dios es infinitamente pecaminosa, y como no se puede pagar, por eso está el infierno, que es eterno y es sin vuelta, sin retorno. Esto nos tiene que ayudar a entender la gravedad del pecado, porque se comete contra Él, contra ese Dios santo. Pecar es ir en una dirección contraria a lo que Dios nos ha señalado. Es desobedecer, es rebelión, es vivir de una manera que no me importa qué es lo que Dios dijo con respecto a eso que acabo yo de violar. Es no creerle a Dios, es como decirle, bueno, está bien, vos lo dijiste, pero yo no creo que sea así.
es ignorar lo que Dios dice cuando habla. Es irritante cuando alguien te ignora cuando estás hablando, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que siente Dios cuando nosotros pecamos, que lo estamos ignorando. Mientras avanzamos en nuestra vida cristiana, cada vez hay menos pecados que cometemos por ignorancia, porque vamos conociendo más de su palabra. Los vamos haciendo más a sabiendas. Sabemos que está mal y lo hacemos igual, y esto se convierte en un rechazo, una negación de mi parte hacia la palabra de Dios y hacia Dios mismo. Por eso Juan dice, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Dios nos dio su ley para proteger lo que Él representa y lo que Él hace. Cuando Él establece una ley, es un límite para resguardarnos del mal. Sus leyes son un límite de protección, para resguardarnos del mal, para que nosotros podamos ser lo que Dios es y lo que Él hace. Por eso Santiago lo llama la perfecta ley de la libertad. Si la desobedecemos, estamos esclavos. Si lo obedecemos, nos da libertad de aquello que mora en nuestra vida y que es pecaminoso y es destructivo. Por eso el pecado es autodestructivo. Dios nos preserva de nosotros mismos con su ley. Por eso el pecado es un autoabuso. La ley del pecado es todo lo contrario a la ley de la libertad. El pecado también es una ley que te esclaviza a pasiones, a celos, a envidias, a miedos, inseguridades. La ley de Dios fue dada para liberarte de esa esclavitud. Deuteronomio 10:13 nos asegura que la ley es para nuestro bien. Si cumples todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te doy, para tu propio bien. Igual que el Salmo 119:97 dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Cuando entendés que la ley es un marco de protección, de cuidado y es beneficiosa para tu vida, vas a llegar a amar la ley de Dios, porque eso te da libertad y te protege. Cuando no comprendés que esto es un marco de protección y una muestra de amor, lo vas a sentir como una ley que es pesada, que es gravosa, que es restrictiva, que es castrante, que es prohibitiva. Y deberías darte cuenta que la ley lo que está buscando es restringir tu pecaminosidad y no tu santidad. Cuando sentís de esta manera, ¿no?, que te está restringiendo lo que podés hacer, deberías darte cuenta entonces que hay mucho pecado sin tratar en tu vida. Cada vez que pecas, estás violando la ley de Dios, dice el versículo 4. Juan continúa en el versículo 6 diciendo, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Si interpretamos literalmente, estamos en problemas. Las nuevas traducciones de la Biblia nos enseñan a ver dónde está el problema. Juan no está diciendo que un nacido de nuevo no peca más. Esto sería un imposible. En 1 Juan 1:8 dijo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que Juan no se está contradiciendo. El verbo usado acá está en presente y continuo, y una mejor traducción es, todo el que permanece en él no continúa practicando el pecado. Todo el que continúa practicando el pecado no lo ha visto ni le ha conocido. Así que si permanecemos en él y continuamos pecando como práctica de vida, no le conocemos realmente. Juan establece una relación entre conocimiento de Dios y la práctica continua de pecado. Cuanto más conozco a Dios, menos practico el pecado. Cuanto más conozco a Dios, el pecado se va convirtiendo en una práctica que va desapareciendo cada vez más de mi vida. Por eso necesitamos avanzar en el conocimiento íntimo de Dios para dejar de practicar el pecado. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento lo que nos lleva a la autodestrucción. Cuanto más conozco a Dios, más conozco la protección que su ley me brinda. Más descubro que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida, como dice Romanos 12:2. Mientras más conozco, más quiero resguardarme en su ley, más santamente trato de vivir. Hay una relación directa entre mi falta de conocimiento y la abundancia y práctica de pecado en mi vida.
Dice Jeremías 24:7, les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Este nuevo corazón nos es dado a través de Jesucristo, ya lo tenemos. Conocer a Dios nos tiene que llevar a transformarnos para ser cada vez más santos. Por eso necesitamos vivir en Él, caminar en Él, permanecer en Él para ser transformados. No porque te ajustás a sus leyes, sino porque vivencias realmente a Dios. Conocer a Dios te lleva a amarlo más a Él y a ser más como Él es. Si no te lleva a eso, entonces realmente no lo estás conociendo a Dios. Estás siendo informado y no es conocimiento real, porque el conocimiento que acá habla la Biblia es vivencial. Tenemos demasiada información y poco conocimiento. Vencer al pecado no es a través de leyes, reglas o prohibiciones. No es tratando de escapar de las consecuencias. Juan aclara esto en el punto 6. Todo el que permanece en él no peca. El requisito para vencer el pecado es permanecer, vivir, morar, residir en él. Nuestro problema es que hacemos con Dios lo mismo cuando trabajamos. Marcamos la tarjeta y salimos del trabajo, ya no estamos más, ya nos dedicamos a nuestra vida. Acá la clave para vencer el pecado es una vida que reside, habita y se queda viviendo en Dios. No es tan complicado. Dios no puede pedirme algo que sea gravoso o difícil para mi vida. Su ley no es gravosa, lo es porque no estoy viviendo en Él. La vida que Dios te propone tiene un diseño muy simple, que cualquier hijo de Él puede entenderlo y puede vivirlo. Los que lo hacemos complicado somos nosotros por nuestro pecado que no lo tratamos. Juan dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. No es posible para Cristo que haya venido a destruir el obrar del diablo en nuestras vidas y que eso no esté dando resultado. Él perdonó tus pecados, pero no removió el poder que el pecado tiene sobre tu vida. Por eso te dio una nueva naturaleza y puso una nueva simiente de Dios, que dice el versículo 9, que se da en el momento del nuevo nacimiento para que desees las cosas nuevas de Dios en tu vida. Esa simiente, que es el Espíritu Santo, te hace no desear más las cosas de la vida antigua, y esa simiente hay que cultivar una relación con ella para tener victoria sobre el pecado. Esa simiente es el Espíritu Santo. Versículo 7 dice que el que practica la justicia es justo. Justo es igual a alguien que vive en santidad. El que practica la justicia es santo. Aquel cuya vida se caracteriza por la práctica del pecado no conoce a Dios. Practica el pecado porque lo hace una práctica de vida, un estilo de vida. El versículo 8 dice que aquellos que no practican la justicia son del diablo. La Biblia tiene dos categorías de personas, hijos de Dios y hijos del diablo. No hay otro tipo de hijos. Los hijos del diablo no son porque fueron engendrados por el diablo, sino porque están esclavizados por el pecado. Segunda Timoteo 2:26 dice, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que quiere. Cristo vino a romper esa obra del diablo. Vino a romper el poder que el pecado tenía sobre tu vida y que te obligaba a estar esclavizado, cautivo a voluntad del diablo. El versículo 5 de 1 Juan 3 dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Jesús vino a perdonar y a quitar pecado. Ya comenzó a deshacerlo cuando envió al Espíritu Santo para vivir en tu vida. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Si pudo levantar a Jesús de la muerte, ¿no va a poder levantarte a vos de tus hábitos pecaminosos? Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. No puede continuar viviendo en la práctica del pecado porque ha nacido de Dios y tiene una simiente que es el Espíritu Santo habitando en la vida. Tenemos su poder para vencer. No podemos vencer el pecado porque no libramos batalla
contra el pecado de manera correcta. No se lucha contra el pecado a través de la carne, o sea, el esfuerzo propio, el dominio propio o los límites. Conocer las consecuencias del pecado tampoco me hace evitarlo. Claro está con el cigarrillo, la gente sabe, incluso tienen problemas en los pulmones y siguen fumando igual. Lo único que tiene el pecado, que detiene el pecado en tu vida, es el conocimiento de Dios y nada más. El problema es que Dios no me está atrayendo más que lo que me atrae el mundo. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y no se dejará deslumbrar por los halagos. Aquí está el problema, nos dejamos deslumbrar porque realmente no conocemos a Dios. La vida de santidad no es nada más que apartarme del mundo, es acercarme a Dios. Jamás voy a tener victoria sobre el pecado simplemente apartándome del pecado si yo no me acerco a Dios mediante la palabra, la oración, la adoración. Voy a terminar de nuevo en el mundo y haciendo lo que el mundo me está ofreciendo porque me va a atrapar y me va a atraer más. Si Dios no es nuestra atracción, el mundo sí lo será. Nuestro problema es que tuvimos experiencias con el mundo y no hemos tenido experiencias mejores y mayores con Dios. Por eso el mundo nos tira más que Dios. Pablo decía, en cuanto a las cosas del mundo, y las tengo por basura, Filipenses 3:8. Job termina diciendo en Job 42:4, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Cómo era Job antes de decir esto? Job 1:1 dice que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Dios lo calificó así. Pero él termina diciendo, después de todas las cosas que vivenció y que las pérdidas que pasó, él dice, de oídas te conocía. ¿Qué nos queda para nosotros, no? Pero, como dice 1 Juan 4:18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Cuando estoy atado al temor, no estoy conociendo realmente el amor de Dios. Si yo lo conociera, echaría fuera todo temor. Las áreas de temor en nuestra vida indican que el perfecto amor de Dios todavía no penetró en esas áreas. Cuando hay temor en áreas de mi vida, el temor ejerce señorío o dominio sobre mí. No le he dado esa área para que la gobierne Cristo. El día que Cristo se siente a gobernar esa área de mi vida, el temor se va a ir, porque el que será Señor de esa área es Jesucristo. El que no conoce su amor, no conoce la soberanía de Dios. La soberanía de Dios existe aun cuando esa soberanía no vaya a favor mío. Si creemos que conocemos a Dios, ¿no? Dios es soberano, sane o no sane un enfermo, evite o no un accidente. Haga lo que haga, Él sigue siendo soberano y tenés que entender este concepto, porque soberanía no es que Él haga lo que vos querés. Y soberanía es entender que todo lo que Él hace nunca lo va a hacer ni para dañarte, y lo va a hacer por amor, y podrás como Job decir, el Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Job 1:21. Cuando conoces a Dios en este punto, hasta este punto, todo lo demás no es atractivo. No te interesan las ofertas, las demandas, las tentaciones, porque experimentás algo mucho más grande y por eso ya no te atrae más. Necesitas experiencias con Dios para dejar de ser atraído por el mundo y por el pecado. Una evidencia de conocer a Dios la agrega en el versículo 10, es amar a los hermanos. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Quizás la vida cristiana que conoces a través de otras personas te habla de esfuerzo, de lucha y de sudor. Quizás conoces religiosos, porque el que se atreve a conocer realmente a Dios mira al mundo con otros ojos. Conoce algo superior por experiencia y no quiere perder esta experiencia con Dios ni soltarlo por nada del mundo. No se queda aferrado al mundo, no le cuesta soltar, porque ahora conoce a Dios, no de oídas,
sino por verlo por experiencia. Este último versículo lo seguiremos tratando en el próximo encuentro. Te dejo con los guías de grupo para que puedas profundizar. Dios te bendiga.